Ok, vamos a resolver uno más. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base son el doble del tercer ángulo. La base mide 6 centímetros, calcula los dos lados iguales y el área de dicho triángulo. Entonces, empecemos por trazar un triángulo isósceles. Ya está. Y me dice que los ángulos de la base son el doble del tercer ángulo. O sea, este mide 2x, este mide 2x y este tendrá que medir x. Bueno, aquí al parecer mi dibujo quedó equivocado. Tendría que haber sido los ángulos de la base un poco más amplios, ¿no? Bueno, pero vamos a proceder con esto. Y me dicen que la base mide 6 centímetros. Calcula los dos lados iguales y el área de dicho triángulo. Entonces, pues empecemos por resolver el asunto de los ángulos interiores. Yo sé que la suma de los ángulos interiores, 2x más 2x más x, me tiene que dar como resultado 180 grados. De tal manera que son 2, 4, 5x, tendrán que ser igual a 180 grados. Por consiguiente, x va a ser igual a 180 grados divididos entre 5. Y sacando quinta de 18 es 3. Y llevo 3. Quinta parte de 30 son 6. X vale 36, de tal manera que el ángulo de acá tendría que haber medido 36 y estos tendría que haber medido 72 grados. Bueno, entonces necesito trabajar con la altura, porque finalmente al pedirme el área, pues bueno, necesito conocer su altura. Ya está, entonces voy a encontrar la altura y para ello ya me quedé con otro triángulo, que en este caso es rectángulo, donde este mediría, ¿quién? 3. Este ángulo, ¿cuánto mide? 72. Y este, ¿cuánto mide? 18. 18 porque se partió a la mitad. Y necesito hallar la altura. ¿Sale? Entonces, ¿qué función trigonométrica me involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues la tangente, ¿no? Tangente de 72 es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Me hago el despeje correspondiente y 3 multiplicado por la tangente de 72 es el valor de h. Mi calculadora me indica que 3 multiplicado por la tangente de 72 grados es igual a ¿cuánto? La altura es igual a 9.233. ¿Sí? Y también me pide hallar el valor de los dos lados. Pues bueno, a este lado le voy a llamar L. ¿Y qué función trigonométrica voy a ocupar si conozco el ángulo, el cateto adyacente y necesito la hipotenusa? Pues voy a ocupar ¿quién? El coseno. Coseno de 72 es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que en este caso es L. Por consiguiente, L va a ser igual a 3 dividido entre el coseno de 72. Tres dividido entre el coseno de 72 me va a dar como resultado 9.7. Eso es lo que mide, ¿quién? El lado. Y tiene sentido, el lado es más grande que la altura. Entonces ya tengo un dato.
Este lado mide 9.7, este lado mide 9.7, la base mide 6. Bueno, quedamos que mi dibujo no estaba en las proporciones adecuadas, pero ahora me falta hallar el área. Y el área, otra vez, área es igual a base por altura dividido entre 2. Área es igual a ¿quién? A la base, que es 6, multiplicado por la altura. ¿Cuánto quedamos que mide la altura? 9.233. 9.233. Y eso dividido entre 2. El área es igual a 6 por 9.233 dividido entre 2. Esto es igual a 27.699. 27.7 más o menos. Área es igual a 27.7 unidades cuadradas. Y con eso terminamos este ejercicio. Vamos con uno más. Un ángulo alfa está situado en el segundo cuadrante. Y se sabe que el coseno de alfa es igual a menos 3/4. Halla las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces trazo mi plano cartesiano más o menos y estoy trabajando con un ángulo en el segundo cuadrante. ¿Sí? Me dicen que el coseno de alfa, ¿quién es el coseno de alfa? Cateto opuesto entre, perdón, cateto adyacente entre hipotenusa. El coseno de alfa es igual a menos 3/4. Coseno del ángulo alfa, bueno, que también lo puedo considerar acá adentro, ¿sí? Es igual a menos 3/4. Ya está. Y entonces, necesito hallar las funciones trigonométricas de los ángulos restantes. Puedo considerar que este es el cateto adyacente, que vale menos 3, y que la hipotenusa vale 4, porque la definición de coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces me faltaría hallar el valor del cateto opuesto. Y para ello uso mi teorema de Pitágoras. ¿Sale? El cateto opuesto, que en este caso es y al cuadrado, tendrá que ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. No importa que le ponga el signo menos o más, finalmente al elevarse al cuadrado se va a volver positivo. Y entonces tendría que y cuadrada, este sería y cuadrada, va a ser igual a ¿quién? A 16 menos 9. Y tendría que ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 16 menos 9 me da 7. Entonces, el valor del cateto opuesto es de 7 unidades y es positivo. Perdón, de la raíz de 7. Y entonces ya tengo el valor del coseno. ¿Quién sería seno? Seno del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno pues ya me lo dieron, menos 3/4. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Cateto opuesto es ¿quién? Raíz de 7, mientras que el cateto adyacente es menos 3, raíz de 7, sale que esto es igual a menos raíz de 7 sobre 3. Cotangente de alfa sería igual a ¿quién? A cateto adyacente entre el cateto opuesto
Y otra vez, como no puede haber raíces cuadradas en los denominadores, me quedaría menos 3 por raíz de 7 dividido entre 7. Secante de alfa es la hipotenusa, que vale 4, dividido entre el cateto adyacente, que es menos 3. Que lo correcto es escribirlo como menos 4 tercios. Y cosecante de alfa, que es ¿quién? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto? Perdón, hipotenusa, que es 4, dividido entre el cateto opuesto, que es raíz de 7. Otra vez, multiplicando por raíz de 7 en el denominador y en el numerador, me quedaría 4 veces raíz de 7 dividido entre 7. Y con ello ya hallé todas las funciones trigonométricas de ese ángulo. Vayamos con uno más. Bien, resolvamos un ejercicio más. Calcula las razones trigonométricas de un ángulo alfa sabiendo que pertenece al tercer cuadrante y que la tangente de alfa es 3. Dibujemos el plano cartesiano y el ángulo alfa en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que el valor de y es negativo, el valor de x también es negativo, y la hipotenusa siempre es positiva, que es el radio, ¿sale? Entonces, pues avancemos. Resulta que este sería el ángulo alfa. Y sabemos que la tangente de alfa es igual a 3. En el entendido que la tangente está definida como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es menos y el cateto adyacente es menos x. Y entonces, pues acá me convendría escribirlo como menos 3 sobre menos 1. Ya está. Entonces, podría yo proceder a hallar la hipotenusa, sabiendo que y es menos 1 y x es menos 1. Entonces, en este caso, el radio, ¿sale? Sería igual, r cuadrada es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, de tal manera que r cuadrada va a ser igual a ¿quién? A menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y r tendría que ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más menos 3 al cuadrado es 9, positivo. Y entonces r tendría que ser la raíz de 10. La raíz de 10, y tendríamos ya la posibilidad de calcular las razones trigonométricas restantes. Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que quedamos que vale menos 3, dividido entre la hipotenusa, que vale la raíz de 10. Y bueno, hay que cambiar el denominador. Bueno, voy a anotarlo un poco más para acá porque no va a caber. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto, que es menos 3, entre hipotenusa, que es la raíz de 10. Y esto es igual a menos 3 por la raíz de 10, dividido entre la raíz de 10 elevada al cuadrado, que sería 10. Este es el valor del seno.
coseno de alfa va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es menos 1, entre la hipotenusa, que es la raíz de 10, y nuevamente multiplicando por raíz de 10 en el numerador y en el denominador, tendría menos 1 por la raíz de 10, dividido entre la raíz de 10 elevado al cuadrado, que sería 10. O sea, sería sencillamente menos la raíz de 10 sobre 10. La tangente, pues ya me la están dando, vale 3, porque es el cateto opuesto, que es ¿quién? Que es menos 3 entre el cateto adyacente, que es menos 1. Cotangente de alfa, que es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es menos 1, dividido entre el cateto opuesto, que es menos 3. Menos entre menos, bueno, esto me da como resultado un tercio positivo. Secante de alfa es la hipotenusa, que es la raíz de 10, dividida entre el cateto adyacente, que es ¿cuánto? Menos 1. Esto es sencillamente menos la raíz de 10. Y la cosecante de alfa, que es la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto, que es menos 3. Esto sencillamente es menos la raíz de 10 dividida entre 3. Y con eso tenemos ya las 6 funciones trigonométricas y concuerda, quedamos que en el primer cuadrante todas las funciones son trigonométricas, tienen signo positivo. En el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante tiene signo positivo. Y en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son los que tienen signo positivo. Aquí está, signo positivo, signo positivo. ¿Sale? Todas las demás tienen signo negativo. Veamos uno más. Bien, este ejercicio dice, se sabe que el ángulo alfa del cuarto cuadrante es tal que la cosecante de alfa es igual a menos 5 tercios. ¿Cuáles son las restantes razones trigonométricas del mismo? Dibujemos el plano cartesiano y el ángulo alfa que está en el cuarto cuadrante. ¿Sale? En este cuarto cuadrante, ¿qué sucede? Que el cateto opuesto tiene signo negativo, el cateto adyacente tiene signo positivo, y la hipotenusa pues siempre es positiva, ¿no? Atendiendo a la definición de la cosecante, cosecante de alfa es igual a ¿quién? A la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. Entonces, de tal manera que me dice que esto vale ¿cuánto? Menos 5 tercios. ¿Sale? En realidad, ¿qué sucede? Tendría que ser menos 5 tercios. La hipotenusa vale 5. Y el cateto opuesto vale ¿cuánto? Menos 3. Menos 3 o algún número que nos dé una proporción similar. Ya está. Entonces nos faltaría encontrar el valor de x. Bueno, sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y para hallar x, pues tengo que hacer las sustituciones y el despeje. X al cuadrado es igual a ¿quién? Perdón, x al cuadrado más el valor de y elevado al cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado, al radio vector. Y entonces tendría que x más 9 es igual a 25
Y haciendo el despeje, perdón, x al cuadrado. X al cuadrado sería igual a 25 menos 9, de tal manera que x al cuadrado sería igual a 16, por consiguiente x va a ser igual a la raíz de 16, y me quedo con el valor positivo, ¿sale? Ya tengo todos los datos para poder hallar las funciones trigonométricas. Las determino. Entonces, x valdría ¿cuánto? Raíz de 16, que es 4. Seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente de alfa, cateto adyacente entre el cateto opuesto. Secante de alfa, hipotenusa entre el cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa entre el cateto opuesto. Recordemos eso de todos sin tan cos, ¿sí? En el cuarto cuadrante, ¿quién es positiva? El coseno, y el coseno es positivo y la secante es positiva. Todas las demás son negativas, ¿no? Acá podría escribirlo como menos 3 quintos, acá como menos 3 cuartos, aquí como menos 4 tercios, y aquí como menos 5 tercios. Y con eso terminamos este ejercicio.